Bienvenidos, caballeros. Si estás buscando un video suave y políticamente correcto sobre la energía sexual, estás en el lugar equivocado. ¿Estás harto de ser una víctima de tus impulsos sexuales? ¿Cansado de desperdiciar tu energía en gratificaciones instantáneas y la mediocridad? Pues bien, escucha con atención, porque en este video vamos a hablar de un tema que nadie más se atreve a tocar. La energía sexual es un arma de doble filo. Puede impulsarte hacia el éxito o arrastrarte hacia la decadencia y la banalidad. La cruda realidad es que la mayoría de los hombres permiten que esta energía los domine y tome control de sus mentes en lugar de dominarla. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Te diré la verdad que nadie más te dirá. Si sigues cayendo en la trampa de la adicción, la distracción y la satisfacción instantánea, nunca serás un hombre de fortaleza genuina. La debilidad sexual te está consumiendo. ¿Quieres ser un hombre de verdad? ¿Quieres desatar todo tu potencial y alcanzar el éxito que mereces? Entonces, presta atención, porque aquí es donde entra en juego el estoicismo. El estoicismo no se trata de filosofías baratas ni de trucos mágicos para resolver tus problemas. Es un camino de autoconstrucción, de transformación y sí, también del dominio de tu energía sexual. Cuando hablamos de estoicismo y sexualidad, hablamos de una perspectiva sin concesiones. Los estoicos no se andan con rodeos ni excusas. No permiten que sus deseos dicten sus acciones que vas a realizar. Se rigen por la autodisciplina y el autocontrol. Así que, ¿cómo aplicas el estoicismo para el manejo de tu energía sexual? Comienza con la meditación. No se trata de escapar de tus deseos, sino de enfrentarlos, de canalizar esa energía en algo significativo en tu propósito. Ejercer la autodisciplina no es represión, es poder. El autocontrol no es represión, es poder. Y aquí está la dura verdad. El poder de manejar tu deseo sexual que obtienes a través del estoicismo no es para ser derrochado en momentos pasajeros y banales. Es para aprovechar esa energía o impulso hacia metas significativas para ti, hacia tu camino de desarrollo personal. ¿Qué es lo que deseas con fervor? ¿Qué es eso que te quita el sueño de solo imaginar y no puedes esperar a que sea un nuevo día? Debes de tener muy claro este tipo de respuestas. Los antiguos estoicos no buscaban la gratificación inmediata, buscaban el autocontrol, el dominio personal. Recuerda la siguiente frase estoica: la verdadera virilidad no se encuentra en la indulgencia, sino en la autodisciplina. Así que, caballeros, si estás cansado de ser una víctima de tu propia energía sexual, si quieres ser un hombre de verdad que domine su destino, debes de aplicar las enseñanzas estoicas. No son para los débiles, pero dime algo, tú no eres débil, ¿verdad? A continuación, te brindaré 3 prácticas estoicas que te ayudarán a mantener el control de tu guía sexual y así evitar caer en deseos banales. Primera práctica: la disciplina del ayuno sexual. En el camino hacia la masculinidad auténtica, la disciplina es uno de los pilares. Los antiguos estoicos, verdaderos hombres de fortaleza, practicaban el ayuno sexual. Esto significaba abstenerse de relaciones sexuales durante periodos determinados. Esta práctica no es represión, sino autocontrol. Te enseña a dominar tus impulsos, a resistir las tentaciones y a dirigir tu energía hacia metas más grandes. ¿Quieres ser un hombre de verdad? Comienza por dominarte a ti mismo. Domina tu energía sexual para convertirte en un hombre de autodisciplina y poder. Práctica. Número 2. El desapego emocional. Los hombres auténticos no son esclavos de sus emociones, ni dependen de otros para su felicidad. Practicar el desapego emocional significa amar profundamente, pero sin condiciones. Deja de buscar en otros la validación y la felicidad que deberías encontrar dentro de ti mismo. La cruda verdad es que el apego emocional te debilita como hombre. Es triste ver cómo hombres hoy en día lo pierden todo porque se aferraron demasiado a algo o alguien externo a ellos, ya sea una mujer, una amistad o algo material. Abraza el desapego y sé el dueño de tu propio destino emocional. No permitas que nada externo a ti dicte cómo te vas a sentir cada día. Los hombres de verdad no son débiles ni dependientes de nadie. Práctica número 3. La virtud y honestidad en tus relaciones. La masculinidad real se basa en la virtud y la honestidad. Evalúa constantemente tus acciones en tus relaciones amorosas y sexuales.
Aplica principios como la sabiduría, el coraje y la justicia. Deja de lado el egoísmo y la impulsividad. No seas un hombre que engaña ni que busca solo su propio placer. Sé un hombre de honor, respeto y valores. La verdad es que la virtud en tus relaciones te hace verdaderamente masculino. La masculinidad no está en la cantidad de tus conquistas, sino en crear relaciones verdaderas y reales con base en la virtud y la honestidad. Aprende a ser un hombre de honor y respeto en el amor y la sexualidad. Así que, caballeros, ¿están listos para tomar las riendas de su energía sexual y desatar todo tu potencial? Deja de ser una víctima de tus impulsos y levántate como un hombre de auténtica fortaleza y control. El estoicismo es el camino que te llevará a tu destino. Si este video ha resonado contigo y te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, compártelo con otros hombres que necesiten enfrentar la realidad. No te quedes solo en esta búsqueda. Suscríbete para acceder a más consejos estoicos que te guiarán en este camino. Y, por supuesto, no olvides darle like para que más hombres puedan descubrir este conocimiento. Domina tu energía sexual, domínate a ti mismo y prepárate para conquistar el éxito. Recuerda que el poder está en tus manos.